Hola, bienvenidos de nuevo al Mamotreto, el videoblog sobre libros de educación científica y otros géneros. Y esta vez traigo el segundo libro, que es Biotecnología Vegetal, de José María Simard. Bueno, este libro podría englobarle una palabra: útil, muy útil. Todo el libro nos habla de plantas, pero entonces nos empieza hablando tanto de plantas transgénicas, nos aclara todas nuestras dudas, luego nos empieza a desglosar la planta, entonces nos empieza a hablar de las flores, los frutos, los tallos, las raíces, también otros factores que influyen en ellas, como es el clima, el suelo, el agua, también la parte de lo que nos ofrece a los humanos. Entonces ya empieza como toda esta parte de la agricultura, de las empresas, los consumidores, obviamente la parte científica y ecología. Siento que es un manual para entender las plantas desde muchas perspectivas y todas se me hacen nuevas. O sea, estoy viendo las plantas de una manera muy diferente. Me parece que son una creación más perfecta que se ha hecho. Y bueno, les voy a contar más o menos de qué trata el libro. Bueno, que ya les di como un resumen. Pero bueno, aquí tengo mi librito, dice como unas 4 páginas sobre lo que me iban narrando allí. Y bueno, como digo, una gran parte de este libro nos habla de las plantas transgénicas, de qué tratan, a lo largo de la historia, por qué se han modificado. Y bueno, aquí nos hablan primero que nosotros ya hemos hecho algunas transformaciones, pero pues de manera un poco más lenta, con la reproducción asexual, cuando empezamos a escoger tal planta porque es más resistente a tal plaga, entonces como que a ella, o esta que tiene los frutos más grandes y así. Entonces como que vamos manipulando hasta que tenemos todo nuestro cultivo resistente a tal plaga, ¿sí? Pero eso pasa después de muchos años. Entonces aquí nos explican la transformación genética, nos explican por fin qué son las células madres, y aquí nos dicen: las células madres son células que pueden permanecer en un estado indiferenciado, es decir, sin ninguna función, y cuando nosotros requeramos que tenga alguna, puede adquirir una función en particular. Esas son las células madre. También nos dice que lo que hacen estas células madre se llama totipotencia. Nos habla de las plantas transgénicas, como ya lo dije, cómo algunos genes se quitan para sustituir por otros, por qué se hace. También nos habla un poco del CRISPR, que es un tema que hablé en el anterior video. Y bueno, nos habla de los peligros, y ya cuando empieza a hablar de la reproducción sexual y asexual en plantas, nos dice lo bueno y lo malo. Entonces, lo bueno, lo que yo más o menos puedo ver, la reproducción asexual, es que en cuanto a productividad, o sea, en cuanto a beneficio humano, pues es mejor porque podemos escoger, digamos, las plantas que tienen los frutos más grandes, como lo dije anteriormente, o que tengan menos pepas, que se marchiten o que no se apichen tan rápido, etc. Pero entonces lo que él nos dice es que esto le quita ciertas herramientas para defenderse o sobrevivir en un futuro. Digamos, en una planta con reproducción sexual, tiene por un lado que es resistente al calor y por el otro lado que es resistente a frío. Entonces cuando alguna situación climática sea difícil, de calor o frío, ella puede defenderse y puede sobrevivir. Sin embargo, si escogemos siempre el mismo, entonces que sea resistente al calor, si llega a haber frío, pues la planta muere. Entonces así nos explica más o menos por qué la domesticación, no sé si está bien dicho, de una planta puede llevar a la no supervivencia o la extinción de la misma. Y es que eso está pasando. Muchos tipos de plantas ya se han extinguido y luego se ha necesitado para alguna cosa. Digamos, una planta que es resistente a una plaga en específico, pero sus frutos no eran tan grandes, entonces los agricultores decidieron dejar de sembrar esa y mejor otra, que es la de los cultivos con frutos grandes. Luego llegó esa plaga y acabó con todo el cultivo. En ninguna parte del mundo se encontraba esa planta que ellos estaban cultivando, que era resistente a la plaga. Entonces, ¿qué se hace? Ya no se puede sembrar más. Eso es lo que dio lugar, y bueno, creo que me estoy saltando varias cosas, a los bancos de germoplasma, donde están dichas semillas o esquejes, o bueno, entre otras cosas, donde se puede germinar una nueva planta. Entonces son como semillas muy nativas o que han tenido muy poca manipulación humana, que pueden ser necesarias en un futuro para poder hacer que una especie sobreviva. Tengo datos muy curiosos. Por ejemplo, nos empieza a narrar, digamos, de las flores.
Entonces, algunas fitohormonas para que las flores sean femeninas, otras que sean masculinas, también para que no se marchiten muy rápido, etcétera. Luego va la parte de, bueno, la de las semillas, algunos frutos que no tienen semillas, porque los plátanos no tienen semillas, ese tipo de cosas. Las zanahorias inicialmente no eran naranjas, entonces ¿cómo llegamos a todo el mundo a conocer las zanahorias de color naranja? Porque, o sea, son distintos casos que nos presentan mientras va pasando como semillas, flores, frutos, etc. Aquí tengo mi cuadernito. Nos habla sobre la Revolución Verde con Norman Borlaug, nos dice lo bueno, lo malo, que se aprendió. Luego aquí llevamos como la parte de los biocombustibles. La primera generación fue un poco malita porque los humanos somos siempre por el camino fácil. Entonces habían dos caminos y el más fácil fue el que tomamos, el cual fue un rotundo fracaso. Esos biocombustibles eran de plantas, digamos, se supone que debían ser de residuos, pero la gente empezó a cultivar para usar dichos cultivos en las fábricas de bioplasma. Y de biomasa. Entonces, primero se ocupaban unas grandes cantidades de terreno para esto, lo cual, como tenemos un problema con la parte de alimentos, entonces, vaya, salíamos perdiendo. Segundo, se gastaba más energía y se contaminaba más con las plantas, que eran plantas muy grandes, para poder generar una mínima cantidad, por así decirlo, de biomasa. Entonces ya está la parte de cultivos grandes de monocultivo, y sabemos que los monocultivos son muy malos para la tierra. Eso también él nos explica sobre los suelos, porque se está aumentando la acidez en la tierra, porque les echan cal. Yo no entendía para qué les echaban cal, entonces nos dicen, aquí les echan cal al suelo para disminuir la acidez, para poder sembrar, ¿sí? Para que el suelo no se canse y no pierda esos nutrientes que necesitan las plantas. Sin embargo, es muy malo porque esta cal llega a los ríos cuando llueve y se contamina, porque los ríos no necesitan que le bajen la acidez ni nada de eso. Entonces, pues fue la solución que le encontramos los humanos, pero ahí vamos, embarrándola. Bueno, además de eso, de la biomasa, nos dice, bueno, todo esto se aprendió y ahora sí se están tratando los biocombustibles de segunda generación. Disculpen si utilizo algún término mal por ahí, no sé, siento que por ahí a veces como que se me cruzan los cables, etc. Los biocombustibles de segunda generación sí son residuos agroindustriales, o sea, para no hacerlo aparte del monocultivo de grandes hectáreas o más, que podrían ser para alimentación, utilizarlos para biocombustible. Aquí nos dice, ojo, fíjense si es energía renovable y limpia, porque por ejemplo, estos son renovables, pero no es energía limpia, entonces toca tener mucho cuidado con esto. Luego nos empieza a hablar de algunas propiedades de las plantas que son súper locas. Por ejemplo, hay una planta que se utilizaba para desactivar, por así decirlo, las minas antipersona o detectarlas. Entonces lo que hacía esta planta era cambiar el color de sus hojas, creo, sus hojas o sus flores, Dios mío. Bueno, algo así, alguna de las dos es. Cuando detectaba un gas, dióxido de nitrógeno, el cual es un gas que va desprendiendo lentamente en las minas antipersona. Entonces, si había presencia de ese gas, es que había minas antipersona. Sí, entonces me parece algo muy curioso. Algunos científicos estaban trabajando en esta planta, pero la empresa fracasó, pero ahorita como que se volvió a coger la idea y como que está tomando fuerza. Algunas plantas que utilizamos para descontaminar, en cuanto a sus hojas, sus raíces, porque absorben ciertos minerales que son tóxicos y ellos los absorben. También están trabajando con unas plantas transgénicas para que sus raíces puedan plantar en suelos con alta acidez. Esto me parece muy bueno porque pues ya han estado más o menos muy contaminados y también necesitamos algunas plantas que sean un poco resistentes, ¿no? Entonces me parece un buen logro. También me acuerdo ahora sobre un arroz dorado. Creo que ya me estoy extendiendo, pero es que es un libro fascinante y muy muy útil. Es un arroz dorado que se hizo con un extra de vitamina A, y el objetivo era para algunos lugares de Asia donde pues primero no se tenía mucho dinero para comprar frutas, carnes, etc. También la tradición pues allá es comer puro arroz, entonces recuerden que es como muy difícil cambiar
las tradiciones culinarias, no sé cómo decirlo, de algunos países, de algunos lugares. Entonces era o sea, las personas se enfermaban mucho por la falta de esta vitamina A, y pues crear este arroz para que ellos no tuvieran que cambiar su forma de comer, que pudiera ser cultivado, no les saliera muy caro. Se creó este arroz, me pareció muy bueno, ganó algunos premios, etcétera, pero todavía no recibe ese apoyo. ¿Por qué? Y esto es un punto que tocan en el libro, es ese rechazo a las plantas transgénicas. No sé por qué la gente prefiere, no sé, tomar Coca-Cola o comer cosas totalmente llenas de químicos y cosas que ni siquiera se sabe que están hechas, pero una planta transgénica no. Una planta transgénica solo es lo que les digo, se le modifica alguna parte de su gen, del genoma, para que, no sé, sea resistente a tal, tenga más vitaminas, etcétera. Sí, no es que se le añada, ni siquiera que es que se le añada cosas nuevas, ¿sí? Se le cambia alguna cosa de su propio gen, su propio código genético. Entonces, es lo que digo, la gente tiene que enterarse para que se hace todo esto, todos estos esfuerzos de los científicos en, pues, mejorar algunos alimentos, etcétera, que se informen primero antes de, no sé, hacer campañas anti alimentos transgénicos, que sepan de qué están hablando, a qué se están oponiendo, que me parece un punto muy importante. También nos habla un poco de las plantas y la medicina, algunas plantas medicinales, sobre cómo se crearon algunos medicamentos aparte de estas plantas. Y aquí vamos a la parte de la biopiratería, que también me llamó muchísimo la atención. Es lo que ha pasado alrededor de, bueno, hace varios años también, que de países desarrollados, por allá, un científico, etcétera, un empresario viene aquí a los países en vía de desarrollo y se lleva alguna planta, allá la patenta, y ahora nosotros tendríamos que pagarles a ellos por sembrar nuestra planta, que es de nuestra región, es nativa. Entonces, en algunos casos increíbles de robos de algunas plantas, algunas semillas que ya las patentaban y ahora nos cobran a nosotros, o nosotros ya no las podemos consumir, etcétera. También sería muy bueno que nos informáramos sobre este tema, me parece muy importante para apoyar y seguir sembrando lo nuestro, ¿sí? O sea, lo nuestro es muy importante, ya deberíamos como dejar de mirar para otro lado y apoyar nuestra fauna y nuestra flora nativa. Y bueno, más que todo creo que eso es el tema y ya voy 15 minutos hablando. Espero que se lean este libro, en serio es muy muy impresionante, útil, te hace querer mucho más las plantas y mirarlas de otra manera. Eso es todo, muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.